Del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo contaban los discípulos lo que les había pasado por el camino y cómo habían reconocido a Jesús al partir el pan. Estaban hablando de estas cosas cuando se presenta Jesús en medio de ellos y les dice: «Paz a vosotros». Llenos de miedo por la sorpresa, creían ver un fantasma. Él les dijo: «¿Por qué os alarmáis? ¿Por qué surgen dudas en vuestro interior? Mirad mis manos y mis pies. Soy yo en persona. Palpadme y daos cuenta de que un fantasma no tiene carne y huesos como veis que yo tengo». Dicho esto, les mostró las manos y los pies, y como no acababan de creer por la alegría y seguían atónitos, les dijo: «¿Tenéis algo de comer?». Ellos le ofrecieron un trozo de pez asado. Él lo tomó y comió delante de ellos, y les dijo: «Esto es lo que os decía mientras estaba con vosotros, que todo lo escrito en la ley de Moisés y en los profetas y salmos acerca de mí tenía que cumplirse». Entonces les abrió el entendimiento para comprender las Escrituras, y añadió: «Así estaba escrito: el Mesías padecerá, resucitará de entre los muertos al tercer día, y en su nombre se predicará la conversión y el perdón de los pecados a todos los pueblos, comenzando por Jerusalén. Vosotros sois testigos de esto». Palabra del Señor. Hoy el Evangelio comienza con el testimonio. Los discípulos que habían caminado hacia Emaús ahora van con los apóstoles y les cuentan su experiencia de Cristo, cómo lo habían reconocido al partir el pan. Comparten su experiencia de Cristo vivo unos con otros. Es un elemento esencial de la vida cristiana. Si tú tienes una experiencia de Cristo vivo, vas y la comunicas a los demás con todo tu entusiasmo, con todo tu corazón. Pero si bien escuchar la experiencia de otro te enriquece, tú también tienes que hacer tu propia experiencia. No basta escuchar el testimonio de otro, tú también tienes que llegar a hacerlo. Y eso es lo que ocurrió. Hoy el Evangelio nos habla de cómo Cristo también les regala una experiencia de su propia persona resucitada y viva a los apóstoles. Y entonces aparece en medio de ellos, y como no lo creen, entonces les insiste en darles signos de que Él de verdad ha resucitado. No es algo espiritual. Dice aquí: no es un fantasma, que significa que la resurrección de Cristo no es una imagen, no es una metáfora, no es algo, digamos, simbólico. Es una realidad, y Él está vivo delante de ellos, y entonces les insiste: toquen mis heridas, vean mis manos, y les pide incluso algo de comer. Ya en otro momento podremos profundizar. No se trata de que Cristo es simplemente un cadáver que fue reanimado, como en el caso, por ejemplo, de la hija de Jairo o del mismo Lázaro, que volvieron a la misma vida. No, Cristo tiene una vida gloriosa, es una resurrección con un cuerpo glorioso, espiritual, pero espiritual no significa 100% inmaterial, es un cuerpo real, pero ya en una dimensión que está por encima de la nuestra. En cualquier caso, yo me quiero fijar especialmente en estas últimas palabras que hablan de que Jesús les abrió el entendimiento para comprender las Escrituras. Y entonces nos profundiza este Evangelio en el hecho de que Jesús fue explicándoles las Escrituras, igual que a los discípulos de Emaús, también a los apóstoles. Dice que todo lo escrito en la ley de Moisés y en los profetas, es decir, en el Antiguo Testamento, acerca de mí, tenía que cumplirse. Toda la Biblia se tenía que cumplir en Cristo. Y Jesús les abrió la mente para entender las Escrituras. ¿A qué se refiere? A que todas las historias del Antiguo Testamento, de un modo u otro, nos hablan de Cristo, y especialmente nos hablan de su pasión, su muerte y su resurrección. Vamos a poner 3 ejemplos que nos ayuden a ver cómo esto se realiza. Tomemos 3 historias del libro del Génesis. Si vemos al inicio de la Biblia, nos habla de Caín y Abel. Caín mató a su hermano Abel, y eso obviamente es una imagen de la pasión de Cristo, ¿no? Que sus propios hermanos, en el sentido amplio de la palabra,
que los hermanos judíos, sus hermanos en la humanidad, lo asesinan, siendo él inocente, ¿no? Entonces la muerte del inocente a manos de un culpable que lo odia por envidia es una imagen de la pasión. Pero como la palabra imagen dice, es algo parecido, pero no es idéntico, no es perfecto. Hace falta una explicación, porque también después Dios habla a Caín y le dice que la voz de la sangre de tu hermano clama a mí. Y eso significa que ese muerto está hablando, ¿no? Entonces no quiere decir que Abel haya vuelto a la vida como tal, pero sí nos habla de una acción que continúa después de su muerte. Bueno, pues eso es una imagen imperfecta de la resurrección. Tomemos otro ejemplo de otras imágenes del Antiguo Testamento. En este caso, Abraham, que sacrifica a Isaac. Sabemos cómo luego Isaac pues estuvo con vida, porque en realidad Dios no permitió que muriera. Es una imagen débil en cierto sentido, porque Isaac no murió, pero Abraham sí que lo sacrificó en su corazón. Tenía toda la intención de sacrificarlo y Dios lo premió por esto. Entonces vemos el sacrificio que se cumple espiritualmente, no físicamente, porque Dios lo evita, lo frena, no lo permite, pero vemos cómo hay un sacrificio y el Hijo sigue vivo. Ahí hay una imagen y Cristo seguramente se las explicó. Y tomemos otro ejemplo también muy claro del libro del Génesis, como José con sus otros hermanos, pues también es pues rechazado por sus hermanos y no lo matan físicamente, pero recordemos cómo lo introducen en un pozo y lo abandonan por envidia también y lo rechazan. Y bueno, eso es una imagen, porque en el fondo el meterlo en ese pozo, ponerlo en lo profundo de la tierra, es como enterrarlo, como un muerto. Entonces en el fondo es una imagen de la muerte de Cristo sepultado, pero que luego Él sale de ese lugar y no solamente está vivo, sino que es victorioso, llega a ser el primer ministro del faraón en Egipto. Entonces eso nos habla de la gloria, es glorificado. Entonces son imágenes del Antiguo Testamento y que Cristo hace de intérprete y que las explica a sus apóstoles para que abran los ojos, como dice aquí, les abrió el entendimiento para comprender las Escrituras y entender que todo el Antiguo Testamento habla de Cristo, de su pasión, muerte y resurrección, y que en Él ahora sí se cumple de verdad la muerte y se cumple de verdad la vida gloriosa de la resurrección. Pidámosle al Señor que nos abra el entendimiento todos los días para entender las Escrituras, cómo se cumplen las Escrituras en Él y cómo se cumple la palabra de Cristo en nosotros, en nuestro día a día. Que así sea.